Macros nos llevó a las estrellas y sí, ya sabemos que en Macros el triángulo amoroso es una característica determinante, pero si lo pensamos realmente, esta característica no es tan importante o tan central como creíamos. La historia de amor de Misa y Hikaru no hubiera sido tan relevante si no se hubiese dado en algún punto el descubrimiento de este lugar de pertenencia en la antigua ciudad de la protocultura. El superar juntos los conflictos y las adversidades abrieron el camino a la decisión de Hikaru de permanecer con Misa. La confianza que se desarrolló durante estos tiempos de lucha son las experiencias que cambian totalmente una perspectiva de la vida, ¿no? Pero todas estas experiencias estaban alimentadas por algo, por un ambiente circundante, un momento histórico, un entorno de temas. En la época original de Macros, la serie nos llevó a un estado de tensión, una tensión por la guerra, por preguntarnos si alguna vez volveríamos a ver nuestro planeta, por saber si algún día íbamos a volver a ver a nuestros amigos, a nuestros seres amados. Los protagonistas importaban, tenían personalidad realista, bien formada e independiente. Todavía en la mente de los fans más consagrados está el recuerdo de la muerte de Roy Fokker, y muchos se preguntaron por qué, y la respuesta es sencilla: porque estamos en una guerra que puede acabar con la humanidad. Y yo les pregunto, amigos del canal, ¿por qué era tan importante recordar el amor? Al igual que el ser humano estaba en búsqueda de lo desconocido, buscando la salvación, refugiándose en las profundidades del espacio, para los Entradis el amor se había vuelto algo desconocido. Esta historia es una historia en donde ambos, los hombres y los Entradis, se encuentran buscando su origen, y terminan por darse cuenta de que no son tan diferentes, deciden unirse y vivir en paz. Esta nueva etapa, ¿hacia dónde nos dirigirá? ¿A qué nuevos retos nos enfrentaremos? ¿Al planeta Edén? Sí, un nuevo comienzo. ¿Qué destino nos espera en este nuevo lugar? ¿Será que daremos como humanidad nuestros primeros pasos hacia la colonización de otros planetas habitables? Esto es Macros Plus. La humanidad nuevamente enfrentándose a lo desconocido junto a nuestros nuevos hermanos los Entradis, que se han unido a nuestra especie dentro de nuestro entorno para trabajar juntos por un mejor mañana, una mejor civilización, con más conocimientos, más afectiva, más sensible, en donde un piloto rebelde llamado Isamu Dyson busca sus alas para volar en un nuevo cielo. Y a esto se le llama no únicamente Space Opera. Esto viene de una rama superior con la que el Space Opera conecta, que se llama ciencia ficción. Macros no puede ser Macros si no está este elemento de cohesión. ¿Y la música?, preguntarán otros. Ming-Mei era una cantante. La razón de poner música en la historia en Macros original se dio como un elemento definitorio de la personalidad de Ming-Mei, que desencadenó un resultado increíble e impensable al final. No obstante, Ming-Mei tuvo sus dudas. Toda esa tensión, toda esa guerra y lucha masiva, la música estaba, pero era un elemento orgánico que fluía con la trama de la historia. No la asfixiaba, sino que era una progresión natural. En Plus, en cambio, la música termina por convertirse en una amenaza. Sharon Apple tomó una conciencia malévola debido al chip ilegal que fue instalado por Mars Weldoa, que infectó a varias naves, en especial la X-9 Ghost y la SDF-1 Macros, hipnotizando a toda la gente, la audiencia, la tripulación de la Macros. A la música se le dio un uso muy diferente y discretamente se enganchó en la trama sin asfixiar la historia. Por último, y ya casi llego al punto de todo esto, está la madurez de la historia, la madurez seinen. Personajes con problemas de ajuste verdaderos, que viven en un mundo que busca emular reacciones emocionales. Y todo esto sucediendo en un entorno sci-fi realistas, con ciudades, aditamentos, vestimenta,
Claro que diseño de los mechas, valquirias que presentan tomas de alerones, pistas de despegue con polvo, camiones que transportan combustible, personal militar, personas adultas que exigen resultados, detalles minuciosos en todos los sentidos, sonidos especiales. Cada una de estas pequeñas piezas que engloban el paisaje del ecosistema social presente, en un evento que busca realismo y veracidad. Esto es que esto es lo que se necesita. Muchas de las secuelas de Macross conservan en mayor o en menor medida estos detalles estructurales que yo creo y yo estoy seguro que muchas personas creen le dan una riqueza artística. Y todo esto sin hablar de escritores, animadores, estilos y demás pormenores que hacen que una producción se vea y se sienta así como esto. Y sí, en este punto es cuando lo digo. Cuando veo Macross Delta o Frontier, lo primero que se nota es que el seinen se fue por el caño, que las naves vuelan porque sí. ¿Se acuerdan lo que mencioné de la tensión de la guerra, los conflictos de la muerte, el realismo argumental y estético? Todo eso se va por el caño. ¿Buscar lo desconocido para qué? Mejor corramos detrás de los calzones de Cheryl Nome. Y no me malentiendan, hasta me río de esto. No es porque sea un amargado, pero es ridículo. Se sacrifica tanto por esta necesidad de hacer series entre comillas a la moda para meterle a la gente Macross o el gusto por la saga. No entiendo. ¿En serio? ¿Esta es la única forma de hacer Macross? ¿Realmente se necesita de hacer estas series para niños pubertos? Y no entiendo. ¿Por qué Kawamori pareciera que odia pasar al siguiente nivel? Pareciera que no puede ver una pareja casada, necesita seguir alimentando este sentimiento de amor no correspondido y pubertad eterna. ¿Por qué no se arriesga a pasar al otro lado, a tener un legado? Necesita aceptar que sus personajes ya crecieron. No más de estas vueltas continuas y reiteradas a una adolescencia ecchi y al harem eterno. Por favor, Macross debe volver a ser space opera. Debe volver a explorar el universo, debe volver a ver otros mundos, civilizaciones, debe volver a ser sci-fi. Deben invertir en un escritor que le inyecte a esta historia un argumento atrapante con el que sus fans se puedan sentir orgullosos de decir que son fan de Macross. No estos intentos mediocres que nos están dando con los que ellos sacan su dinero fácil. Y sí, ya me la sé, la verborrea del fan conformista. Que es que el gusto japonés es diferente y a ellos no les interesa el mercado americano. ¡Mentira! Gundam sí saca su Hathaway UC en Full HD en Netflix, mientras Macross sigue haciendo basura. Sunrise sí que se la sabe. El negocio está ahora en América, es un tema más global. Y les confieso, viendo algunas de las series nuevas sci-fi que están saliendo actualmente, creo que el mejor ejemplo sería The Expanse. Me llegó esta epifanía. ¿Por qué Macross no puede volver a ser lo que fue Macross Plus? La seriedad del sci-fi, el space opera, el cyberpunk fueron concebidos en Japón de las manos de Osamu Tezuka, Leiji Matsumoto, Yoshiyuki Tomino, Katsuhiro Tomo, Satoshi Kon, Yutaka Izubushi Mamoruoshi, Hideaki Anno, Yasuhiro Imagawa, Kazuki Akane, Hiroshi Sasagawa, Toshiki Hirano, Hiroshi Onogi, Noboru Ichiguro, Shinichiro Watanabe. ¿Quieren que siga? La lista sigue y podría seguir. ¿En qué punto dejó Macross de ser sci-fi para convertirse en lolis? Si en algún punto Macross se interesara por pensar en los mal llamados futuros pioneros, deberían darles la oportunidad de volver a ver Macross como era. Volver a tener curiosidad por lo desconocido, de revelar los misterios de la oscuridad del universo, de volver a la coherencia y al sentido narrativo correcto. Eso es Macross. Nos vemos en un futuro review y hasta la próxima.